Al menos 2 palestinos más fueron asesinados por el ejército israelí en Cisjordania ocupada en 2 incidentes separados. Con ellos ya son más de 20 los muertos en este territorio palestino desde que las fuerzas de Israel iniciaron incursiones el pasado miércoles. 89 palestinos murieron en Gaza por los ataques israelíes en los 2 últimos días, al menos 20 de ellos en el campamento de Nuseirat este sábado. Esto mientras se inicia una campaña de vacunación contra la polio en el enclave. Sin temores de ser arrestado, Vladimir Putin viaja este martes a Mongolia. El país hace parte de la Corte Penal Internacional y está legalmente obligado a cumplir una orden de detención emitida por el alto tribunal acusándolo de crímenes de guerra por las deportaciones de niños ucranianos a Rusia. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Cisjordania, donde se cumplen 4 días de incursiones del ejército israelí que se concentran en las ciudades de Jenin, Tulkarem, Nablus y Tubas en el norte del territorio. Los residentes afirman que han sido las incursiones más brutales desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre. Los israelíes alegan que las personas muertas y detenidas en los ataques eran combatientes de Hamás y la Yihad Islámica, pero también han muerto civiles, incluidos niños. Veamos el informe. Las fuerzas israelíes operan desde el miércoles en el norte de Cisjordania ocupada con el objetivo declarado de tratar de evitar ataques de combatientes palestinos. Este sábado, 2 palestinos atacaron a colonos y fuerzas israelíes. Hamás proclamó un heroico doble ataque sin reclamar responsabilidad. Un primer vehículo explotó en una gasolinera. Los israelíes creen que la explosión se produjo accidentalmente antes de lo previsto. El asaltante luego trató de apuntar a los israelíes en el lugar antes de ser asesinado. Un segundo vehículo embistió un asentamiento intentando matar a un guardia de seguridad y otro agente israelí persiguió al vehículo atrapado que explotó en el intercambio de disparos. La semana ha sido especialmente violenta en el norte de Cisjordania. En los 3 primeros días de las incursiones israelíes, al menos 20 palestinos fallecieron y 17 fueron detenidos. Los israelíes dicen que apuntaron a terroristas de grupos militantes. Según Hamás, 10 de sus combatientes murieron, incluyendo un comandante local, pero también murieron civiles, entre ellos niños. Esta invasión es la más feroz desde el 7 de octubre. Destruyeron las infraestructuras cuando entraron en el campamento, incluida la red de agua potable, el sistema de alcantarillado, la electricidad, los teléfonos, internet y las calles. La violencia aterrorizó a los residentes atrapados en medio de los combates. Se teme que la violencia extrema en Gaza pueda extenderse a Cisjordania. Mientras tanto, en Gaza, los ataques israelíes de las últimas 48 horas dejaron al menos 89 personas muertas, entre ellas 20 este sábado en el campamento de Nuseirat en el centro del enclave. De otro lado, ya comenzó la campaña de vacunación de niños contra la polio, que estaba prevista para mañana, luego de que el territorio gazatí registrara el primer caso del virus en 25 años. Se espera que los combates se detengan durante 8 horas al día durante 3 días consecutivos para permitir la inmunización en 3 fases en el norte, centro y sur de Gaza. Hacemos un llamado a un alto al fuego real para que esta campaña tenga éxito, porque todos los preparativos que se han hecho no pueden garantizar su éxito, aunque nuestros equipos irán a todos los lugares y donde quiera que haya una persona palestina que necesite esta vacuna, a pesar de los peligros. Pero si la comunidad internacional realmente quiere que esta campaña tenga éxito, debe pedir un alto al fuego, sabiendo que este virus no se detiene y puede llegar a cualquier parte, para que esta campaña pueda llegar a todos los destinatarios. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia dijo haber tomado control de un nuevo asentamiento en la región de Donetsk, una de las 4 regiones que anexionó pero que no controla totalmente. Las fuerzas rusas también lanzaron un nuevo ataque en la región de Sumy, con el que dijeron haber destruido un almacén de armas ucraniano, y reportaron que 5 personas murieron en la región de Belgorod, en territorio ruso, como producto de un ataque de Kiev, cuyo ejército sigue avanzando en las regiones rusas. Cientos de desplazados que vivían en Kursk, por ejemplo, son recibidos en centros de reubicación localizados en otras ciudades del país.
Desplazados de la región rusa de Kursk se refugian en albergues de paso esperando volver a sus hogares. Ante la incursión de las fuerzas militares ucranianas en la región fronteriza de Kursk, las autoridades rusas decidieron evacuar de sus casas a miles de pobladores. Ahora, muchos viven en hogares de paso y escuelas ubicadas en otras ciudades de Rusia. En Moscú, un centro de acogida temporal se ha convertido en el hogar de decenas de niños desplazados por la guerra. Este es un grupo de niños que fueron sacados de la región de Kursk. Hay niños de albergues, de orfanatos, alojamientos temporales y centros de rehabilitación. En total, hay 126 en este centro de reubicación. A pesar de las traumáticas experiencias vividas, los niños exiliados practican deportes, salen al aire libre y van a escuelas provisionales. Sin embargo, el recuerdo de lo ocurrido aún deja huella. Por supuesto, echo de menos a mi familia, extraño a mi hermana, me siento atraída por mi casa, por supuesto, pero me han aconsejado que no vuelva allí. Otros centros de acogida reciben a familias enteras que tuvieron que salir de la región dejándolo todo. Los desplazados piden al gobierno central recuperar la región de Kursk para poder regresar lo antes posible. Aquí todo el mundo cuida de nosotros, nos dan de comer, nos lavan la ropa, pero realmente queremos volver a casa. Se estima que más de 100.000 personas fueron evacuadas de Kursk desde el inicio de la incursión ucraniana. Actualmente funcionan 120 alojamientos temporales en 23 regiones de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará oficialmente Mongolia este martes 3 de septiembre. Este estado es miembro de la Corte Penal Internacional y signatario del Estatuto de Roma y por ello está legalmente obligado a detener al mandatario ruso tras una orden de arresto emitida por la CPI en su contra. A pesar de esto, Moscú no parece preocupado, según declaró el portavoz del Kremlin el viernes. Ucrania y la CPI han hecho un llamado oficial para que se cumpla con su detención. Para Kiev y la Corte Penal Internacional, la visita de Vladimir Putin a Mongolia el martes representa tanto una oportunidad crucial como una obligación para arrestarlo. Instamos a las autoridades mongolas a cumplir con el mandato de arresto internacional y entregar a Vladimir Putin a la Corte Penal Internacional. Mongolia es miembro de la Corte Penal Internacional y ha sido signataria del Estatuto de Roma por más de 20 años, lo que obliga a cada Estado miembro a detener a cualquier persona sujeta a una orden de arresto de la Corte que se encuentre en su territorio. Esta orden se emitió contra el presidente ruso en marzo de 2023 por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. Sin embargo, el Kremlin indicó el viernes que no tiene ninguna preocupación al respecto, destacando que el diálogo con Mongolia es excelente y que todos los detalles de la visita están asegurados. Es la primera vez que Vladimir Putin visita un país miembro de la Corte Penal Internacional desde la emisión de la orden de arresto. Durante el último año y medio, el presidente ruso ha evitado viajar al extranjero y se ausentó de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica y la del G20 en India, ambos países miembros de la Corte Penal Internacional. No obstante, ha viajado a China, Corea del Norte y Kazajistán, 3 naciones que no son signatarias del Estatuto de Roma. Aumentan los casos del Mpox en la República Democrática del Congo. Tras detectarse el brote de una nueva cepa en este país, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia pública mundial. Las autoridades locales trabajan a diario para atender a los pacientes contagiados mientras se espera la llegada de una vacuna durante los próximos días. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Los casos de Mpox aumentan en la República Democrática del Congo sin la vacuna aún en su territorio. El país africano, foco de la nueva cepa del virus, enfrenta los contagios de la enfermedad como puede, mientras llega el esperado inmunizante para controlar la situación. En los hospitales, el personal médico asiste a los pacientes que padecen la enfermedad. Para este médico congoleño, la vacuna es la solución para normalizar la situación, como ocurrió en el pasado. Por ejemplo, la viruela se erradicó aquí en la República Democrática del Congo desde 1986, pero ha vuelto a aparecer porque la inmunidad que tenía la gente ya no es constante. Por eso la enfermedad ha vuelto a aparecer y por eso debemos volver a vacunar a la gente ahora.
Este viernes, la Organización Mundial de la Salud aseguró que las vacunas llegarán al Congo en los próximos días. En la actualidad, hay al menos unas 230.000 dosis disponibles para su aplicación de inmediato. Sin embargo, para los pacientes, la inmunización causa interrogantes. No sé, necesito una explicación para aceptar la vacuna. ¿Qué le hará a mi cuerpo? El Mpox fue declarado como una emergencia de salud pública mundial por la Organización Mundial de la Salud a comienzos de agosto. En el Congo, el organismo contabiliza al menos 18.000 casos sospechosos y 629 muertes en el país en lo que va del año. En Brasil, la red social X dejó de ser accesible en este país luego de que el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, emitiera un fallo en el que se ordena la suspensión de la plataforma. La decisión judicial se da en el marco de una investigación acerca de la presunta difusión de noticias falsas que incluye al dueño de la compañía Elon Musk. Por su parte, el empresario ha cuestionado el fallo duramente. Más detalles en el siguiente informe de Diego Bassani. Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordena la suspensión de la red social X. El magistrado Alexandre de Moraes ordenó la suspensión de la plataforma luego de que X Brasil incumpliera varios fallos judiciales, entre ellos uno que exigía nombrar un representante legal en 24 horas, con fecha límite de este miércoles. Lamentablemente, las conductas ilícitas fueron reiteradas en esta investigación, evidenciando el incumplimiento de varias órdenes judiciales por parte de X Brasil, así como la pretensión intencional de eximirse de responsabilidad por el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas, con la desaparición de sus documentos legales de sus representantes en Brasil para efectos de citación y, posteriormente, con el mencionado mensaje sobre el posible cierre de la empresa brasileña. La sentencia se enmarca dentro de una investigación acerca de la difusión de noticias falsas en la que aparece el empresario sudafricano Elon Musk, por haber incurrido presuntamente en delitos como obstrucción a la justicia e incitación al crimen. Luego del pronunciamiento judicial, el multimillonario cuestionó la legitimidad del fallo y dijo que Brasil es una dictadura. La libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudojuez no electo la está destruyendo en Brasil con fines políticos. La decisión de Moraes ordena el pago de multas a X por más de $3 millones y el nombramiento de un representante legal. Además, el fallo advierte que quienes utilicen subterfugios tecnológicos para mantener el uso de X por medio de plataformas como redes privadas virtuales podrían ser multados con hasta $50.000 por día. Previo a la decisión del máximo tribunal, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó que no por tener dinero se podían ni respetar las leyes del país. Hablamos de medio ambiente porque enormes focos de incendios consumen desde hace semanas extensas zonas de Ecuador, Bolivia y Brasil. Cuadrillas de bomberos luchan en estos países para extinguir el fuego que ha devastado zonas agrícolas y delicados ecosistemas. En Bolivia, granjeros y pobladores de zonas rurales han debido evacuar por causa de los incendios, mientras la ministra de Ambiente de Brasil dijo que el país libra una guerra contra los negacionistas de la crisis climática. Grandes incendios arrasan parte de Ecuador, Bolivia y Brasil. Este viernes, equipos de bomberos ecuatorianos aún persistían en el intento por sofocar las llamas de un gran incendio que ha estado ardiendo por 8 días y consumido al menos 4.200 hectáreas. 2 helicópteros y 2 aviones de Perú se unieron a los esfuerzos para sofocar el incendio en la zona alta de la colina, donde no ha sido posible controlar el fuego. Los daños han sido extensos. Hay cerca de 4.200 hectáreas de vegetación quemada. En este momento 2 viviendas destruidas, 5 viviendas afectadas, 20.000 animales muertos, todo esto en una granja avícola. En paralelo, varios focos de fuego han afectado extensas zonas agrícolas en Bolivia, forzando la huida de granjeros. Solo este año el país ha registrado 36.800 incendios, una cifra solo superada por el récord de 2010. Mientras en Brasil, enormes columnas de humo se levantan desde el estado de Mato Grosso do Sul, donde está el Pantanal, el mayor humedal del mundo. Marina Silva, la ministra de Ambiente de Brasil, dice que el país libra una guerra en varios frentes. El gobierno federal está haciendo una guerra contra los incendios. El gobierno federal está librando una guerra contra los incendios y también es una guerra contra el crimen organizado que opera en algunas regiones. También es una guerra contra la visión negacionista que insiste en no reconocer el problema del cambio climático. Conocer el problema de la mudanza del clima.
En general, Sudamérica afronta una intensa temporada de incendios, con su punto álgido entre los meses de agosto y septiembre, antes de que lleguen las lluvias de primavera. Estos incendios, inusualmente tempranos e intensos, se han producido tras una sequía que ha terminado con la vegetación en gran parte de la región. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.